En este encuentro de hoy, en Caminos de la Vida, estamos con una psicóloga que es especialista en Ayurveda. Estoy hablando de Liliana García Vázquez. Ella es psicóloga social, terapeuta transpersonal, también es astróloga y es especialista en psicología positiva. Además, este año constituyó la Fundación Internacional de Yoga Montaña Alta y acaba de publicar un libro que me genera muchísima curiosidad. Su título es Psicoyoga. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Bueno, gracias por invitarme. Me encanta este espacio y reflexionar sobre esto que vos me estás diciendo, la curiosidad que genera la unión de la psicología con el yoga, que es el nombre de mi nuevo libro. Así que estoy abierta a tu curiosidad y a la que se le puede plantear al que nos ve y al que nos oiga, ¿no? Totalmente, porque yo siempre relacioné como el yoga, digamos, el conocimiento más común del yoga tiene que ver con las asanas, o sea, con el ejercicio, ¿no? Con una sesión 2 o 3 por semana, donde vas y haces posturas de estiramiento y demás. Sabemos que tiene meditación y qué sé yo, pero es lo más conocido. Y la psicología es como otro mundo, ¿no? Claro. ¿Cómo se une esto? ¿Cuál es la psicología del yoga o cómo lo planteas vos? Bueno, es una respuesta larga la que debería darte, pero lo que más me interesa a mí es ser muy sencilla en las explicaciones para poder llegar a la gente. Siempre me pregunté por qué la ciencia, la medicina, el psicoanálisis estaban alejados de la espiritualidad. Como soy una persona espiritual, no me imagino que algo pueda funcionar sin Dios. Claro. No me imagino que algo pueda funcionar sin la espiritualidad. Y cuando entré en el camino del yoga de cabeza, con una gran entrega desde muy jovencita, me di cuenta que era el camino de la búsqueda de lo divino, de la parte más alta de nosotros, el camino hacia los valores éticos y espirituales, la decencia, la paz, el bien común, la solidaridad, la abnegación, la compasión, etc. Y llegar a eso no es un camino fácil, es un camino de autorreflexión y de autoanálisis permanente, que es lo que uno debe hacer con un instrumento que es la mente, y es lo más cercano a hacer una terapia permanente con uno mismo. Qué interesante, porque hablas de la mente cuando en general la mente está asociado muy en la cultura occidental a lo racional, ¿no? Qué interesante esta combinación con lo espiritual. ¿Cómo es esto? Porque el corazón, ¿no pasa por el corazón? La verdad es que todo pasa por el corazón y por el tercer ojo, por el entrecejo, por la conexión con la glándula pineal. Pero vamos por partes en la pregunta que me haces. La mente es un conflicto. Porque la mente te lleva al placer y al displacer, al me gusta y al no me gusta, al sufro y la paso bien. La mente está siempre en la dualidad permanente. Claro. Y esa dualidad permanente no le da dicha ni paz al ser humano. La mente debería estar al servicio de la mente superior abstracta, no de la mente racional, de la mente intuitiva. Y para eso hay que hacer un camino de trascender la mente racional y llegar a ese plano elevado que está conectado con los centros superiores del cerebro, está conectado con la glándula pineal, está conectado con la coronilla, como dicen en el yoga, el loto de los 1000 pétalos o el tercer ojo. Entonces, cuando decidí estudiar psicología, decidí estudiar psicología social porque me parecía importantísimo el concepto de la integración, ya que yoga es unión de los opuestos, unión del cuerpo con la mente, unión de la mente con el espíritu, unión nuestro con lo divino y con los demás. Dije, bueno, voy a estudiar psicología social, que ya tiene un aspecto integrativo, de unidad en la diversidad. Tal cual. Luego, no me dio todas las herramientas que necesitaba, pero sí fue una muy buena base, y ahí entendí que tenía que estudiar
la nueva rama de la psicología, que es la psicología positiva, digo nueva rama porque hace 20, 30 años que empezó a ponerse en movimiento. ¿Cuáles son los pilares de la psicología positiva? Porque eso también es ahí interesante. está la clave, en los pilares de la psicología positiva. La psicología positiva tomó las aguas o se nutrió del orientalismo. Y ahí es donde yo pude juntar todo. Una de las cuestiones más destacadas que me dio felicidad al entender, estudiando la psicología positiva, es que no hay una diferencia entre el consultante y el terapeuta. El terapeuta no está en un lugar distante, frío, con un saber superior, libre de enfermedades, sin conflictos existenciales, como un rey, y el otro es una pobre víctima que está ahí sufriendo y le va a enseñar cómo tiene que hacer o lo va a dirigir con las técnicas psicológicas. Primero es esta cuestión de que somos iguales y al mismo tiempo es desde el amor. Esta situación de la empatía en la sesión, de la empatía con el dolor del otro, a mí me conmovió. Qué fantástico, porque posta que en una sesión psicológica común, en general, nosotros vemos al terapeuta en una postura mínimo distante. Sí, ¿no? Puede haber terapeutas que son maravillosos. Por supuesto, yo no estoy en yo contra estoy muy agradecida, de hecho, claro, con los pero que trabajo. Para mí sin empatía, sin compasión, sin el respeto total a la biografía del otro, ayudando a encontrar la libertad de las esclavitudes que pueden aparecer en su biografía, es desde ese lugar que uno ayuda a la superación. Y ahí incluyo herramientas del yoga. Mira. Porque como la psicología positiva tomó del orientalismo, mucho del budismo, de las 4 nobles verdades, del octuple sendero del budismo, una serie de cosas que están en los Vedas. Y los Vedas es ese maravilloso compendio que la humanidad ha recibido de un conocimiento tremendamente intuitivo y milenario de grandes santos y sabios que lo canalizaron intuitivamente. De ahí nació el hinduismo, el budismo, el yoga, el ayurveda, aspectos de la astrología. O sea, es un compendio del conocimiento universal muy ayornado a la actualidad, que dice que estamos en el Kali Yuga, en un momento donde se vienen abajo todos los patrones institucionales y todos esos imperios de políticos, sociales, de el saber y de la ciencia, que necesitan una transformación. Absolutamente. En ese cuadro, Liliana, ¿hay algún lugar para la espiritualidad cristiana? Sí, porque el yoga no tiene que ver con una religión, es patrimonio de la humanidad. Uno puede realizar su espiritualidad a través de cualquier religión. La heredada o la elegida, porque una también puede elegir una religión no heredada, ¿ok? La que sea más afín a su corazón, ¿verdad? Pero la espiritualidad, como lo he dicho en otras entrevistas, a veces va de la mano de la religión y a veces la religión nos ha decepcionado en algunos aspectos. Sea el islamismo, el catolicismo, el judaísmo, la que fuera, nos pudo haber desilusionado a muchos en algunos aspectos, pero la espiritualidad subyace, lo real es la espiritualidad, no el dogma religioso. Sí, lo que pasa es que en la vida práctica yo creo que mucha gente... O sea, las religiones han dado como un corset, ¿no? Por acá un andarivel. No, y además un andarivel lleno de obligaciones y de castigos si no se cumplen las obligaciones. Esta instancia del amor, que me parece tan maravilloso, creo que se nos ha ido escapando de algunas religiones, ¿no? Yo creo que sí. O en todo caso se vive paralelamente, pero ojalá empecemos a vivirlo, digamos, pongamos en primer lugar la espiritualidad basada en el amor. Yo creo que el concepto de espiritualidad, sea cual sea tu religión y si estás comprometido con una religión, el concepto de la espiritualidad lo que da es libertad. Pero completamente contrario a las religiones. Que la libertad es amor. Claro. Que la libertad, la verdadera libertad es amor. Son la misma palabra. Para mí son la misma palabra.
Entonces, cuando vos usaste la palabra corset, que me parece una palabra muy interesante, cuando te sentís esa cosa de corset en la religión, evidentemente debe haber contenidos del alma que no están comprendidos en ese encuadre religioso. Uno es más que la religión, es antes y después y en el medio y siempre. La espiritualidad es eterna. La espiritualidad es eso que nos lleva del ser primitivo al ser elevado. Ese es un camino de yoga. Y yoga es una palabra que tiene que ver con unión. O sea que vas a ir siempre a lo más profundo, con la oración, con tu práctica espiritual, como vos dijiste, con las asanas que te pueden desbloquear tensiones, con la meditación que te lleva a un espacio que expande la conciencia y vos dejás de ser un individuo autocentrado, totalmente embuido de tu conflictiva cotidiana, para pasar a ser un individuo cósmico, un ser que conecta con energías superiores, con otras esferas, que entiende que es un ser divino en un cuerpo humano. Esa experiencia cósmica te la puede dar la meditación. Y que está muy alejada para cerrar el tema de las religiones, pero digo, las religiones muchas veces nos dejan al Dios afuera. Exactamente. ¿No? A un Dios que está afuera, que es disfuncional, castigador, y uno está ahí con su almita viendo cómo resolver y cómo sanar. Sí. Sin embargo, esta propuesta es encontrarlo adentro. Sí, es encontrarlo adentro y también verlo reconocerlo reflejado afuera, porque... Claro. A ver, nada de lo que nos pasa es una casualidad, sino una causalidad. Y el yoga tiene este maravilloso concepto que podría durar un libro entero en su desarrollo o un encuentro entero en esta conversación, que es el concepto del karma. Wow. ¿No? A ver, contanos un poco de esto, porque me parece un tema que también deberíamos hacer un programa sobre esto, ¿no? Hagamos un programa sobre karma. Hagámoslo. Quiero decir, hay causa y efecto. Quiero decir, si yo en este mismo momento estoy con esta conciencia plena de estar en este encuentro contigo, tratando de transmitir con mucho cariño lo mejor para la gente que me escucha, con vos que estás en sintonía con este mismo concepto, estamos generando buen karma. Ahora, la gente también podría estar generando cada día desde el temor, desde la desconfianza, desde el miedo, desde los celos, desde el egoísmo, desde la avaricia, mal karma. Y las consecuencias las va a tener a futuro, tarde o temprano, porque nosotros somos responsables de lo que hacemos. Sí. También somos responsables no solo de lo que hacemos, de lo que pensamos y lo que sentimos, sino que somos responsables de vivir de la mejor manera posible el presente que tenemos. ¿Y dónde entra ahí la palabra misericordia? Porque yo muchas veces cuando veo, por ejemplo, no sé, la realidad sociopolítica, por ejemplo, que en Argentina históricamente vemos situaciones que uno dice, ¿cuándo va a cambiar esto? Yo muchas veces digo, bueno, ahí creo en que en la justicia divina. Digo, en algún momento cada una de estas personas y de estas estructuras, porque pasa más allá de personas, hay estructuras que son injustas. Absolutamente. Esto se van a tener que hacer cargo, digo, o Dios aplicará, no sé cómo funciona. El tiempo, ¿no? Porque el concepto de tiempo también es muy relativo. Estará el tiempo divino, estará el tiempo humano, estará el tiempo de nuestro sistema solar, está el tiempo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero ¿dónde aparece la palabra misericordia? Me gusta mucho la palabra misericordia. Tocaste una palabra en la que yo he reflexionado mucho porque siempre vi la misericordia de Dios. La vi y la veo de la siguiente manera. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad se ha presentado en seres divinos en cuerpo humano y se ha presentado de maneras más abstractas, en visiones, en los santos y en los místicos, con caras particulares y con mensajes particulares que han sido faros de luz para toda la humanidad. Y yo creo que es muy necio que el hombre olvide los mensajes de estos grandes maestros, algunos avatares, encarnaciones divinas, Buda, Moisés, Jesús,
Zoroastro, etcétera, Sai Baba, la Virgen apareciéndose de todas las maneras posibles, con ojos coreanos en Corea o con ojos chinos en China, negra en los países africanos, blanca en la Europa del medio. En fin, quiero decir, esa misericordia de Dios ha estado presente todo el tiempo. Es el hombre que no ha mirado eso encerrado en su vida particular y sin haber capitalizado apropiadamente las difíciles experiencias que ha atravesado en la vida. Porque todos nosotros venimos con esa cruz de tener que aprender a través del dolor muchas cosas. La tragedia está presente en la vida de todos los seres humanos. Tragedias como las guerras, tragedias sociales, tragedias familiares, etcétera, que se pueden ver en la salud, en la orfandad, en la miseria, en fin, en las guerras. Entonces, la capitalización adecuada de todo esto enseña fortaleza, templanza, paciencia, perseverancia. El resentimiento puede ser la primera etapa de eso. Pero mientras no exista el perdón, la transmutación y la transformación, no va a existir la libertad para llegar a esa templanza, a esa paciencia y esa comprensión de lo que la vida le ha dado a cada uno. Porque cada uno tiene una sabiduría en su vida. Pero si no hay perdón, si no hay transmutación de ese resentimiento en un sentimiento elevado, de una emoción primaria a un sentimiento elevado, si eso no se puede hacer como lo hicieron grandes pensadores. Sí, me gusta lo de la transmutación porque, Liliana, yo a veces con la palabra perdón tengo una relación un poco complicada. ¿Por qué lo digo? Porque a veces el perdón nos deja en un lugar un poco arrogante. Sí. ¿No? O sea, el otro, y aparte en un lugar de víctimas. ¿No? Claro. Ay, yo que soy víctima te perdono a vos y me pongo en un lugar más arriba porque yo ahora soy más que vos, que fuiste él no sé cuántos. Claro, pero eso es desde la emoción primaria, ahí porque está. El verdadero perdón permite que uno comprenda una coyuntura social, política, nacional, internacional y la profunda limitación del otro, desde la compasión. Si no, no es un verdadero perdón. Cuando hay personas que han pasado por los campos de exterminio, por ejemplo, ¿no? Y han convertido su vida en un símbolo de la paz y la libertad, Hannah Arendt, Simone Weil, Agnes Heller, que lucharon por la libertad. Ahí, porque vos en el libro, perdón que te interrumpa, no, pero me gusta que me interrumpas. Sí, lo quiero decir especialmente, porque en tu libro tenés un apartado especial, de hecho el título se llama Mujeres escuchen, que es un término que nos llega mucho, techos de cristal. Sí, ¿no? Es mujeres que no tienen techo, que han podido trascender. Y no de ahora, históricamente. Pero históricamente, pero además en épocas donde ha sido muy difícil ser mujer en un ámbito público. Claro, imagínate María Zambrano, que nació en 1900 y no sé qué, ¿no? Quiero decir, yo puse algunas, pero hay muchísimas. Ellas son una bandera, ¿no? Yo, tengo un líder que es Gandhi y yo soy gandhiana y creo definitivamente en la no violencia. Absolutamente. ¿No? Y el yoga es no violencia porque ahimsa, que es no violencia, en el yoga esta palabra en sánscrito, que es no solo no violencia física, no violencia a los animales, no violencia de ninguna manera. Sin esa conciencia de la no violencia no va a ser posible hacer esa transmutación, porque lo primero que te produce una terrible injusticia es una ira que puede ser indomable. ¿Ok? Entonces es un trabajo terrible interior, por eso mencioné alguna de esas mujeres, y yo creo que en menor escala, sin llegar a situaciones tan dramáticas como las de ellas, nosotros también deberíamos practicar hacer ese trabajo de autocontrol de la no violencia, de la ahimsa, y poder transformar en algo muy poderoso y maravilloso esa fuerza interior de la ira y de la injusticia en algo noble y que incluso sea
maravilloso para los demás, sea Sí. un servicio social o espiritual para los demás. Pero es una fuerza muy poderosa, es la fuerza de una bomba. Hablando de fuerzas, porque yo quiero decir también que en tu libro nos das un montón de pistas, no pistas, Herramientas. no. Herramientas, me diste Herramientas. la palabra, herramientas para hacer todos los días, hacer a nivel físico, a nivel de meditación, o sea, es un manual de trabajo si se quiere. Sí. Pero hay un tema que yo quisiera, porque Sí. además es Sí. como de mucha curiosidad pública. Sí. Háblanos, por favor, Liliana, ¿qué es el Kundalini? O el Bueno. Tantra, ¿no? Bueno, ahí también tenemos para otra entrevista, que Uy. yo lo doy en seminarios que son un poco largos. Pero yo lo voy a resumir muy sintéticamente. Hay un viaje interno que nosotros estamos haciendo del momento del nacimiento al momento de la muerte, y es un viaje de ascensión. Ujú. Algunos se quedan estancados, bueno, tendrán que repetirlo. Si creen en la reencarnación, en la próxima vida tendrán que volver a pasar por lo mismo. Yo no quiero volver a pasar por lo mismo en Ya nada, lo no creo. quiero ni siquiera otra vida en este planeta, la quiero en otro, más Por elevado. ejemplo, Ok, claro. por ejemplo, ¿no? Pero ese camino es lo que está ligado con los chakras, que es un conjunto de energías que se juntan en los puntos que son plexos energéticos, que están en el campo energético, en el campo de las energías, y que tienen un paralelo físico con la columna vertebral. Y realmente es un camino de ascensión, como si vos fueras de aquí al punto alto de una montaña. ¿Pero tiene que ver con la energía sexual? Claro, en el porque sentido común aparece sí, esa relación. Sí, lo que pasa es que está tan mal interpretado. Ahí está, todo por eso quiero que nos aclares a todos. Es más, Sí. está tan mal representado que me parece patético a veces, ¿no? Es como si vos dijeras que Kundalini tiene que ver con la sexualidad y con el coito, Claro. cuando eso es la milésima parte del tema Kundalini. Por eso Y, quiero que lo esa aclares. milésima parte tiene que ver con un control de la energía sexual para fines superiores, ¿no? Claro. Porque la energía sexual es la energía de la vida. Todos nacemos de ahí y tenemos esa fuerza para arraigarnos en esta existencia y hacer un camino de evolución. Entonces, desde esa energía es que uno asciende hacia los centros superiores del cerebro, pasando por los de la voluntad, que están a la altura del ombligo, del plexo solar, los del corazón, para pasar del amor egoísta al inegoísta, el centro de la garganta vinculado con la comunicación. Finalmente somos lo que decimos, ¿qué estamos diciendo? ¿Verdad? Luego pasamos a los centros superiores del cerebro, que ya están conectados con la intuición y con la guía, con nuestros maestros y seres ascendidos o energías superiores o frecuencias más altas. Ese camino a conciencia, con un montón de técnicas, de mantras, de prácticas de pranayama, técnicas respiratorias específicas, es un camino de aprendizaje intenso, con muchos capítulos de ese aprendizaje. Es el camino de esa ascensión al lugar más alto tuyo. Así me gusta explicar Claro. de qué se trata el Kundalini. Tal cual, es una experiencia además interna, no necesariamente tiene que ver con la pareja o con el otro, con una relación. Va a pasar física. por todos los campos de tu vida, necesariamente, ¿no? Porque sí. si vos estás creciendo, bueno, vos vas a ver desafíos en tu vida laboral, en tu vida de pareja, en la relación con tus hijos, en la relación con tus amigos, en la relación con la sociedad, con la cultura, etcétera. Lo vas a ver expresado, bueno, en la vida cotidiana, ¿no? Porque no estamos en esta época donde vamos a ser un eremita que se mete en la cueva de una montaña y no va a salir hasta dentro de 20 años. Estamos en una era de muchas comunicaciones, con muchos estímulos, donde todo el tiempo tenemos que estar separando la paja del trigo, ¿verdad? Pero hay un obvio y evidente cambio en el planeta, imprescindible cambio en el planeta, y requiere de tener un muy buen andarivel para atravesar las aguas turbulentas que estamos atravesando. Tal cual. Porque entre el cambio climático,
lo que pasa en el aire con las emisiones tóxicas, Sí, la sí, sí. deforestación. Y la propia pandemia, digo, La pandemia. todo lo que nos espera una vez superada, cuando se supere, Sí, digo, cuando se supere, porque el mundo ya no va a ser el mismo, ya hay no es el cambios de mismo, hábitos, ¿no? exacto. También creo que el aislamiento que trajo la pandemia ha sido también útil para pensar muchas cosas y abrir Sí. nuevas puertas y ventanas. Y la gente no tuvo más alternativa que encontrarse consigo mismo y revisar su vida, ¿no? Absolutamente. Esto fue muy interesante. A mí la pandemia me ayudó a terminar de escribir este libro. Por ejemplo. Porque me tuvo Claro. ahí de verdad en una vida absolutamente monástica. Este libro, ocuparme de las formaciones en la fundación. Sí. En Ahora fin. quisiera que nos cuentes de eso. ¿Dónde la gente te puede ubicar? ¿Qué servicios ofreces? Si vos das clases a grupos o si das sesiones individuales, ¿dónde Bien. la gente te puede buscar? Bueno, primero sí, yo dirijo la Fundación Internacional de Yoga Montaña Alta, que tiene la sede en Mendoza, en la cordillera de los Andes, a 2.400 metros de altura, Qué lindo. donde todo el mundo puede ir porque hice un templo, un centro de oración libre y gratuito para todo el mundo, y doy jornadas gratis muy intensivas con mi staff, totalmente gratuitas 2 veces por año. Mira. Muy intensas. Luego hacemos formaciones también, por supuesto, en yoga integral y otros aspectos, kundalini, una serie Claro. de cosas vinculadas al tema. Eso lo pueden encontrar en la fundación www.montanaaltayoga.org, de organización, org, ¿no? Y es Montana y no montaña porque la ñ no es internacional. Entonces cual. es www.montanaaltayoga.org. Luego, respecto de la parte privada, como terapeuta, como profesora, como, bueno, las notas que tengo y mi trayectoria, al que le interese, lo puede encontrar en mi propia página, que es www.lilianagaciavázquez.com. Vázquez es con Z las 2 veces. Ah, mira, importante el detalle. Sí, eso lo claro. Entonces, a mí me pueden preguntar lo que quieran, yo respondo siempre. Estás estoy trabajando interactuando. online también ahora. Sí. Perfecto. Yo trabajo por videollamada, por Zoom, y lo mismo espero estar viajando a Mendoza ahora que hay vuelos Claro. dentro de poco, porque estoy terminando una formación que iba a ser presencial. Sí, Y pasó a ser por Zoom. Tal cual, nos pasó a todos. Nos estamos adaptando a todo, ¿viste? Claro, totalmente. Bueno, Liliana, Gracias. la verdad es un placer conocerte y ver tu trabajo, y además me parece muy auspicioso este esfuerzo que estás haciendo de integrar, este trabajo que estás haciendo hace tanto tiempo de integrar la espiritualidad con lo físico y las diferentes espiritualidades. Me parece una bendición. Gente como vos. Gracias, sos una amorosa, y sí, hace mucho tiempo que me dedico a esto y me he formado mucho. He estado con grandes maestros, porque tengo que agradecerlo, conocidos y desconocidos, yogis, etcétera, y ellos me han dado mucho. Tal cual. Me han dado mucho. Entonces, sí. mi forma es compartir ese conocimiento adquirido que me han brindado con los demás, y me parece muy bien darle fuerza a estas herramientas justamente en este momento de cambio. Así que muchas gracias, Mónica. Muy amable por el espacio. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Los invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales, en el sitio web Caminos de la Vida en WeToker, y Caminos para el Desarrollo Personal es el sitio web, y acá estamos en las redes acompañándolos a todos. Muchas gracias. Gracias.